Isaías, capítulo 10. Gracias, Cari. Y el versículo 27 de Isaías 10, que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Su ungimiento es una esencia real, palpable. Destruye el yugo, destruye el amarre de la enfermedad, de la pobreza. Amén. Ungimiento. Siendo eso así, tenemos que ser personas que buscamos el ungimiento del Señor para nuestras vidas. Amén. El yugo de la enfermedad se destruye por el ungimiento. Creo que en el cuerpo de Cristo Jesús hay unas ideas muy raras acerca del ungimiento, y oye mucho, va entrando el ungido al cuarto, ¿no? Y hay silencio. Tenemos que hacer a un lado todas las ideas raras que podemos tener acerca del ungimiento y hacer lo que la Biblia dice: aprender a caminar en el ungimiento, a tener por experiencia diariamente y a caminar en el ungimiento, en una operación práctica en nuestras vidas cotidianas. Ese es el diseño verdadero del ungimiento, que caminemos nosotros ungidos, tocados de tal manera que aunque vengan a nosotros ataques, que aunque vengan a nosotros tentaciones, el ungimiento no nos permite decirle sí a esas cosas. Pues la verdad, es uno de los propósitos grandes. La gente piensa que el ungimiento además es para campañas de milagros, no, es para vivir nuestras vidas cotidianas protegidos. Cada uno de nosotros tiene un llamado a ser una parte particular del cuerpo de Cristo Jesús. Hay pies, hay hígados, hay riñones, hay ojos, hay pulmones, hay piernas, hay brazos, hay oídos. Entonces Dios nos llama para ser una parte en particular del cuerpo de Cristo Jesús. Pero siendo riñón, o siendo pulmón, o siendo mano, o siendo lo que seamos, el llamado es para que el fluyo sea como uno. Que aunque seamos diferentes, el fluir es como una sola persona. O sea, digo, ¿qué pasaría ahorita si se desprende mi brazo izquierdo y se va en esa dirección, y se desprende mi pierna derecha a la rodilla y se va hacia allá? No, o se desprenden los pulmones y Dios lo quiera, ¿no? No, funcionamos, todos los sistemas, todos los órganos funcionan juntos en armonía para que logremos caminar como una persona, la persona que somos. Creo que una pregunta importante es: ¿qué es el ungimiento? Hola. Ay, mire, viene toda inglesa hoy, Gloria. ¿Qué hace mucho calor? ¿Qué es el ungimiento? Bueno, yo siempre trato de buscar una explicación que me dé satisfacción a mí, porque si me da satisfacción a mí, también va a darle satisfacción a ustedes. Es el poder de Dios dado a los creyentes en Cristo a través del Espíritu Santo para ministrarle al mundo y para ministrarle a los otros miembros del cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Señor.
O sea, hay muchos ungimientos, de muchos diferentes tipos, pero hay un solo Espíritu Santo. Un solo Espíritu Santo. Y todos fluyen a través de Él. En Primera de Corintios, ¿No quieren que arribemos más en esa parte para que no le des? ¿Sí, no? sería cosa buena si le damos el jaloncito. Capítulo 12, del 4 al 7, la palabra dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Señor es el gran coordinador. El Señor nos pide que exista un fluir en nuestra vida del ungimiento de los dones, sin preparar el escenario para que logremos apropiarnos de lo que el Señor tiene para nosotros. Porque déjeme decirle que cuando los padres son excepcionales, usualmente el hijo o la hija son excepcionales. Nuestro Padre, olvídese de ser excepcional, es maravilloso, es único, es omnisciente, es omnipresente, y nosotros tenemos esas características divinas, pero tenemos que cultivarlas. Ahora, ¿dónde está o cuál es el ejemplo bíblico que nos muestra cómo fluir bajo el ungimiento? No es Boris Cerulo, ni Billy Graham, que en paz descanse, ni Ernesto Cari, ni ningún pastor, ningún hombre. Es Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el ejemplo de cómo fluir bajo el ungimiento. Él puso a un lado, en su tiempo con nosotros, físico, puso a un lado todo lo que estaba conectado a Él, como el Hijo de Dios, como una criatura divina, como un ser divino, con poderes divinos. Él puso eso. Mire, todo lo que hizo Cristo Jesús no lo hizo porque era el Hijo del Rey. Lo hizo por sometimiento al Espíritu Santo. Y es obvio que ninguno de nosotros califica para ser Cristo Jesús, pero todo lo que Él hizo, Él mismo lo dijo. Ustedes lo pueden hacer, lo van a hacer y van a hacer aún más. O sea, Él se sujetó a las reglas que Él impuso para nosotros, para adquirir el ungimiento. ¿Por qué es importante hablar del ungimiento? Porque es bajo ese ungimiento que deben de predicarle el Evangelio a otras personas, llevarle las buenas nuevas a otras personas, para que se entreguen a Cristo, y habiéndose entregado, para que lo sigan a usted a un lugar donde puede crecer en las cosas del Señor. Hay una traducción que se llama el Estándar Americano Nuevo, que dice que se vació de él mismo para poder caminar completamente ungido. ¿Ven la importancia de esa frase? Se vació completamente de él mismo, y por eso pudo fluir sin límites en el ungimiento. Eso quiere decir que no le dio lugares a ningunos planes o diseños de su propia mente o de su propia alma, y lo dijo: yo solamente hablo lo que el Padre habla, y solamente hago lo que he visto que haga el Padre. Así de sencillo. El problema que la mayoría de nosotros en esta iglesia y en la mayoría de las iglesias tenemos es que queremos servir a Cristo a nuestros términos, nuestras condiciones, y queremos seguir la vida que nosotros hemos hecho y escarbado, en vez de oír a Jesús
y que Él nos diga es para acá o es para allá. Si hacemos eso, nos estamos vaciando de nosotros mismos y estamos permitiendo que el ungimiento de Dios dirija y empuje nuestras vidas a algo grande. Vaya conmigo a Lucas 4. En Lucas 4, comenzando con el versículo 14, la palabra dice: y Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu Santo a Galilea. No fue como Jesús, no fue como el hijo del carpintero, no fue como la superestrella intelectual que asombró a los grandes maestros de Israel. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable a el Señor. Los versículos 18 y 19 nos muestran el propósito del ungimiento en la vida de Cristo Jesús, pero a la misma vez nos muestra el propósito del ungimiento en la vida tuya y en la vida mía, que es predicar el evangelio a los pobres. A los pobres. Los avivamientos grandes no nacen cuando se le predica a lomas de Chapultepec, se salvan dos ricos y meten, bueno, normalmente los ricos no meten mucha feria, les cuesta mucho trabajo dar y diezmar a la mayoría. Con los pobres siempre han comenzado los grandes avivamientos de la tierra, a sanar a los que están enfermos del corazón, a predicar liberación a los cautivos, a los que están en cárceles de diferentes tipos, a predicarle el hecho de recobrar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están lastimados y a predicar el año aceptable del Señor. Óigame, si eso es lo que debemos y tenemos que hacer y lo estamos haciendo, no vamos a tener mucho tiempo para Gloria, Ivonne, Ernesto, Elvia, Maguitos, Cari, Rosa y Pepe. Porque esto toma concentración, toma esfuerzo, toma energía, toma una autoprogramación de nuestra energía y de nuestra capacidad en pro de caminar como Cristo bajo el ungimiento del Espíritu Santo. Sana, predica, sana, predica, pon, predica. Ese es el orden. Quiero que usted se dé cuenta de algo. Que cada orden que da en el proceso de esa escritura es un verbo. Predica, sana, predica, pon, predica. Verbos son los que rigen la vida. No dice considera en tu mente, no dice
Dice haz. Sí, acción. Haz. Haz. Comienzan todas esas acciones con un verbo, o sea, una palabra de acción. A Cristo lo ungió el Espíritu Santo para hacer, para actuar. Muchos pedimos el ungimiento y luego queremos lucir el ungimiento. No, el ungimiento es práctico. El ungimiento es para salir y predicar, sanar, predicar, poner y predicar. Y no solamente fue ungido para actuar, él era un hombre de acción, siempre estaba caminando. La mayoría de los milagros que se hicieron en el Nuevo Testamento se hicieron cuando él iba de punto A a punto B. Iba en ruta a un milagro, haciendo sanidades y milagros en ruta. Era un hombre de acción. No fue ungido para adoptar una postura defensiva de algún dogma denominacional o personal, pero para estar a la ofensiva que por diseño empuja el enemigo fuera de las vidas de las personas que conocemos y amamos, o de cualquier persona que el Espíritu Santo pone delante de nosotros para predicarles. A mí me encantó tanto su testimonio el jueves de poder llevar a un Cristo vivo a unas personas que acababan de perder a su hijito, que estaban en un lamento completamente profundo. Y dice la palabra que usted llevó sanidad a los que estaban quebrantados de corazón, obedeciendo la razón por el ungimiento en nuestra vida. No adoptar posturas defensivas ni llevar a cabo posturas de ese tipo por diseño, sino para echar al enemigo de la vida de las personas con quien Dios nos pone en contacto. Amén. Amén. Ahora vamos a ver algo. ¿Qué es predica el evangelio a los pobres? ¿Qué es o cuál es el evangelio a los pobres? Es esto, que con Cristo no tienen que tener su pobreza ya, que esa pobreza queda quebrantada, que hay un ungimiento que va a entrar directamente a los corazones y a las almas de gente pobre. Por eso el Señor dice, predica el evangelio a los pobres, porque hay algo preparado en ellos para oír una palabra de esperanza, algo que los saque de las prisiones sociales, económicas, pugnas en las cuales se encuentran, y comienza a levantarlos y a romper el yugo de cualquier tipo de pobreza sobre sus vidas. Usted y yo hemos sido ungidos y tenemos la capacidad de romper ese tipo de yugo destructivo en las vidas de personas. Y no hay otra manera. El psicólogo no lo va a lograr, el psiquiatra no lo va a lograr, el programa de los 12 pasos no lo va a lograr, Alcohólicos Anónimos no lo va a lograr. Lo que lo va a lograr es el ungimiento de Cristo Jesús, que tiene por diseño romper el yugo en la vida de una persona. No solamente eso, y luego déjame decirle que este ungimiento funciona en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Amén. En el avión, en el camión, en el metro, en las aguas calientes, en donde sea que estemos, en el hospital. Ivonne acá medio moribunda y usted llevándole vida a estas personas. Qué oportunidad tan grande, que pudo ver más allá de, ay, mi hijita, ay, mi chulo, yo voy a componer, no, pero señorita, doctor. No. Pudo usted incluir a Dios en todo ese momento. Gloria a Dios, es lo que debemos de hacer. No solamente es eso, es el evangelio del reino de Dios. Cuando a los pobres se les
logra enseñar a dar. Muy duro, ¿eh? Los pobres no quieren dar. Ellos tienen acá guardadito todo por si llueve o por si el PRI se aloca o por si viene otros días como el año pasado, donde todo el mundo se hizo de televisión de pantalla grande y estéreos y otras cosas. Si lo vuelven a hacer, nos hace falta la bocina y los micrófonos. Ah, sí, un sistema de sonido, si ustedes quieren atreverse a eso. Cuando a los pobres se les enseña a dar, entonces Dios comienza a bendecirlos, muchas veces no externamente, sino a bendecir sus espíritus, porque los espíritus son espíritus de pobreza, no avanzan porque su espíritu está lleno de pobreza de todo tipo, y esa pobreza y esa falta elemental va a ser empujada fuera de sus vidas y eventualmente fuera de todo el terreno que ellos manejan como seres humanos. Sanar al quebrantado de corazón quiere decir bregar con negocios y situaciones en nuestra vida, aunque duela. Bregar con situaciones en la vida de otra persona, aunque le duela. Ay, no puedo predicarle la palabra, porque si le predico la palabra va a tener que ser dura y luego me va a cortar, ya no me va a hablar. No. A lo mejor sí lo cortan, pero queda sembrada esa semillota que usted le puso y va a germinar. En el tiempo el Señor va a germinar. Entonces, bregar con asuntos en nuestras vidas y en las vidas de las personas que amamos, aunque duela. Eso no quiere decir tenerles lástima. Tener lástima a alguien, eso ni siquiera figura, no es parte del coeficiente aquí, sino que sabiamente y con mucho valor tenemos que bregar con cosas lastimeras, con dolor, con pena en la vida nuestra y en la vida de otras personas. Pero ahí hay una cosa rarísima, una contraposición, que la gente que está en yugo, la mayoría no saben que están en yugo, piensan que son libres. Piensan que son, y ustedes empiezan a hablar y dicen, es para otra persona, es para mí. Pero esas afirmaciones son señas, usualmente, de un yugo muy grande. Predicar liberación a los cautivos es de una manera audaz y valiente hablar la verdad, pero en amor. Hay muchos predicadores que perros pecaminosos son, sigan en ese camino de perdición y van a quemar en los fuegos del infierno. Y hay muchos predicadores así, ¿no?, que quieren espantar a uno al cielo. No. Uno puede predicar muy duro y exhibir amor al hacerlo. Exhibir amor al hacerlo. Y cuando lo hacemos, cuando somos valientes, audaces y ministramos en amor, destruimos el yugo del engaño en la vida de esa persona. Destruimos el yugo del engaño en la vida de esa persona. Hay muchos tipos de cautivos. Muchos tipos de cautivos. Hay cautivos de la enfermedad. Hay cautivos al estilo cubano, ¿saben cuál es esa, verdad? La carne, tú sabes. Cautivos de la carne, cautivos de teologías carnales, cautivos del pasado. Ay, Dios mío, cuánta gente no va hacia el futuro porque viven en el pasado. Es horrible ese yugo. Cautivos del no perdonar. Es otro. Lo que más impide las oraciones de los cristianos por todo el mundo es que no saben perdonar.
y cautivos de la amargura. Este es un mal del cual sufren mucho las mujeres de nuestra cultura, de la amargura, y aprenden a tragársela y a caminar muy fuertes y estoicas, tragándose la pena de la amargura, cuando pueden ser libres de ese tipo de yugo y tener por experiencia la paz del Señor. Y muchos son engañados porque no entienden los ataques del enemigo, porque no entienden el diseño de Satanás, que es destruirte antes de que puedas llegar a la tierra de la promesa tuya en Cristo Jesús. Tú tienes una tierra prometida en Cristo Jesús. Todos tenemos una tierra prometida en Cristo Jesús. Y no estoy hablando del cielo. Estoy hablando de un terreno diseñado para nosotros aquí. El ungimiento explota a través de esos yugos y trae la libertad en el contexto de la verdad. En Juan 8, y versículo 32, este versículo se predica y se usa y se malusa miles de veces. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entendiendo el contexto, es la realidad. La verdad es la que nos libera. Pero me he dado cuenta, por lo menos en la vida mía, que la verdad normalmente no es muy placentera. Hay que tener un carácter fuerte para aguantar eso. Predicarle sanidad a los ciegos quiere decir tanto físicamente como espiritualmente. Jesús abrió ojos naturales, físicos, ciegos, y les dio la vista, pero abrió millones de ojos ciegos espirituales, que estaban ciegos espiritualmente completamente. Ahora, nuestros ojos naturales son muy importantes, ¿no? Muy importantes. La gente trata de romantizar la ceguera de alguien. Sí, está ciego, pero sus otros sentidos son agudísimos. Oye excepcionalmente, huele excepcionalmente. Sí, pero está ciego. Se acaba de pegar contra la esquina de la pared. Está ciego. Si son importantes los ojos, estos ojos, imagínense los ojos espirituales. La importancia de poder ver en el Espíritu, entender en el Espíritu. Si no tiene discernimiento, ¿cómo va a operar en la dimensión del Espíritu? Es imposible, Patricia. Sin discernimiento operar espiritualmente. Porque no sabe uno cuándo se está moviendo el Espíritu Santo o de qué manera se está moviendo el Espíritu Santo. Y por eso estamos en yugo, enyugados. Y necesitamos operar individualmente y de misma manera corporativamente en la dimensión del ungimiento, o sea, en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Porque Él ¿de qué manera nos unge? Hay una sola manera. Nos unge a través del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo es usado para ungirnos, luego de que nos ha ungido, podemos rebotar hacia el Espíritu Santo y entender y discernir los movimientos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras vidas y en el cuerpo en sí de Cristo Jesús nuestro Señor. Si no vemos espiritualmente, vamos a estar ciegos, vamos a estar enyugados. Luego dice, poner en libertad a los que están lastimados. Y eso no está hablando
de moretones en el cuerpo y ese tipo de cosas. O un moretón por darse un rodillazo en algo. La palabra griega es la palabra thravo, T-H-R-A-V-O, y quiere decir aplastado y en pedacitos. Aplastado y en pedacitos. Yo no sé si usted se haya sentido así en su vida, pero yo me he sentido así un par de veces o un par de mil de veces en mi vida. Y gente que está aplastada, por decirlo así, por el enemigo o por las circunstancias, necesitan la ayuda de gente ungida. Así es. De gente que está ungida, porque a través de la gente ungida se va a romper y deshacer ese yugo. Amén, amén. El Señor puede aplastar y romper los yugos inmediatamente, pero entonces ¿para qué tenernos a nosotros? No, Él nos puso a nosotros porque somos el elemento que Él escogió, nosotros como compósito de la iglesia, eclesía de Cristo Jesús, para poner en libertad a las personas que están en yugos fuera de la dimensión del Espíritu Santo. Si la gente va a recibir sanidad, si la gente va a recibir liberación, si va a recibir vista en sus ojos espirituales, uno de nosotros va a tener que llevar el ungimiento para romper ese yugo en las vidas de esas personas. Solamente el ungimiento ayuda a recolocar o reafirmar las vidas conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Es lo único que puede hacerlo. Y cuando usted rompe el yugo, el Señor lo usa a usted para romper el yugo en la vida de alguien. Esa persona desde ese momento en adelante está equipada para pelear contra el enemigo con otras personas que tenían el yugo de él. Si el Señor te libera para que tú liberes. Amén. Si el Señor te salva para que tú lleves a la salvación. Si el Señor te sana es para que tú sanes en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué es el año aceptable del Señor? Tenemos que predicar lo que está saliendo del trono, no la serie cronológica que nos enseñaron en el Instituto Bíblico. Esa es la sabiduría del pastorado. Un buen pastor apacenta sus ovejas y los pastos que tienen que comer las ovejas son las cosas que son direccionadas por el trono del Señor. Tenemos que predicar las temporadas y la cronología, o sea, el ritmo de Dios, el ritmo de Dios. Hemos establecido en predicaciones pasadas que México es una nación bajo el juicio de Dios. ¿Por qué está bajo juicio? Alguien dígame. Por la matanza de niños, el aborto, el asesinato de niños, el tráfico de niños y el homosexualismo. Entonces está bajo juicio en nuestro país y vamos a andar predicando. No, tenemos que dirigirnos a los que están en yugo, a los que están perdiendo su batalla personal en este enjambre espiritual en el cual Satanás quiere la destrucción tuya, 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 tuya. Tenemos que estar al tanto de lo que Dios está haciendo en la tierra y fluir con Él, porque ese ungimiento que nos mandó a través del Espíritu Santo solamente va a fluir cuando estamos de acuerdo con la fuente de ese ungimiento. Ernesto, estamos en una situación donde no hay agua para beber en ningún lado más que en la montaña del norte. Te mandan por agua y te dicen, Ernesto, ve a la montaña del norte, a la única fuente de agua fresca que hay. Y tú dices, ajá, y te vas a la montaña del sur.
es más bonita, hay muchos árboles de mango ahí. Y aparte hay un mango del próximo pueblito que es digno de visitar. No, es la mayoría de los líderes, híjole, no saben cómo me trastorna saber que la mayoría de los pastores hoy en día predican lo que sacan del internet, no lo que viene del trono. ¿Cómo voy a predicar yo lo que alguien le predicó a su congregación en Tamaulipas, que Dios le dio para su congregación en ese momento, ese domingo, y que probablemente surtió un efecto sobrenatural para esa gente, y agarrarlo y decir, tú que tallas del 14, este es un 6, pero te lo vas a poner y te va a funcionar? No te lo vas a poder poner y ciertamente no te va a funcionar. Ahorita estamos en una temporada de cambio y Dios está obrando de una manera diferente a cualquier otra que he conocido yo en 43 años de ministerio. Es nuevo lo que Él está haciendo y estoy oyendo, pero no percato claramente, exactamente lo que quiere hacer el Señor. Voy a tener que estar bajo mi ungimiento y va a tener que estar funcionando para que yo pueda oír lo que Dios está diciendo. Les voy a explicar un poquito. Hemos estado en el cuerpo de Cristo Jesús en una temporada de gran enseñanza. Hay enseñanzas que bruto. Es bautista, es calvinista y está en completo error en cuanto a la realidad del Espíritu Santo, cierto predicador en el internet y en la televisión. Pero de vez en cuando saca unas enseñanzas ese hombre que no reflejan lo que él cree, sino que reflejan lo que Dios está diciendo. Y órale. Para mí es una fiesta culinaria, espiritualmente hablando. Pero en los últimos días, ¿quién de ustedes cree que estamos viviendo los últimos días del Señor? 3 de ustedes, 4, 5, 6. Okay. Yo sí lo creo. Eso se ha predicado mucho. Estamos viviendo los últimos días de la iglesia como la conocemos. Todavía falta para que Él venga, se tienen que manifestar. Tienen que revivir y remanifestarse 2 profetas en Jerusalén para que Él regrese corporalmente. Y no va a regresar para que lo crucifiquen. Va a regresar para decir, a ver, láncense. Bueno, la enseñanza va desvaneciendo porque es una preparación para los que entienden. Y llega el ungimiento apostólico a la tierra. ¿Cuál es aquí? Alguien deme su idea de lo que es un ungimiento apostólico. A ver, futuro pastor Pepe, ¿qué? Ungimiento apostólico sobre el apóstol, ¿no? Bueno, muchos apóstoles van a predicar eso, pero los que no son apóstoles también. ¿Podría ser el ungimiento para levantar, establecer el cuerpo de Cristo? Un apóstol es un padre. Ajá. Y lo que está comenzando ahorita no es la enseñanza abierta, sino el cuidado de un padre sobre lo que Dios ha puesto en sus manos cuidar. Amén. Es muy fuerte, es muy íntimo. ¿Tu papá era disciplinador, Ernesto? ¿Tu papá era disciplinador? Ofe, sí. Estoy seguro de que hablaba cosas muy lindas y muy buenas y mucha sabiduría. Pero cuando hablaba fuerte, temblaba la casa. Ahora al padre el Señor le da sabiduría para llevar su casa. Estamos entrando a la predicación apostólica y va a ser una de las armas principales en estos últimos días.
Hay ciertas cosas que Cristo Jesús hizo cuando Él ministraba bajo el ungimiento del Espíritu Santo. En primer lugar, de una manera muy audaz, muy valiente y muy abierta, le hacía guerra a Satanás. No en su closet de oración. Padre, por favor. No, cara a cara le dijo. A ver, ven. Después de un ayuno de 40 días, Satanás vino y lo tentó como tienta a todos los grandes. A los chicos no los tienta de esa manera. Una paleta mini se aparta. Pero los grandes los prueba de la misma manera y Cristo salió victorioso y en su vida derrotó el poder de Satanás, lo exhibió para siempre. Amén, amén. Nosotros tenemos que exhibir a Satanás. ¿Qué quiere decir eso en un contexto social, Rosa? Exhibirlo es reprender, o sea, mencionar el nombre de Cristo Jesús ante todo. Okay. Y al mismo tiempo reprenderlo. ¿Quién? A ver, Elvia, tú. Yo pienso que es enfrentar al enemigo cara a cara y seguir adelante, puesto que él sabe que tenemos el poder que Dios nos ha dado. Ok, enfrentarlo cara a cara, eso ya, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, ¿tú qué? Y si lo vemos en la vida de otro, Satanás está en tu vida, tiene que salir. Confrontarlo. Y él no, ay, me está confrontando Pati, mejor desaparecer. No, él va a guerrear, él va a traer lo mejor suyo, sí, para que tú pierdas. Así Pero es. tenemos que enfrentar como lo hizo Cristo Jesús. Él ministró en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 38, la palabra dice: 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, va a ser una cosa natural que tú te le encares a Satanás constantemente y que no le saques, que no le tengas miedo. Porque Satanás anda ¿cómo? ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente. Como león rugiente, pero no es baboso, tiene dientes, tiene garras y te gana en peso y longitud. Uno tiene que mucha sabiduría para derrotar a un león. El otro día estaba viendo un programa, una filmación antigua de la prueba de hombría de los Swahili. Para ser hombres tienen que tomar su lancita y ir a matar un león macho. Una de dos. Si mueren, no pasan la prueba. O pasaron la prueba y mueren como hombres valientes. Corren, ya no pueden regresar. Luchan contra el león y le ganan. Se tiene que poner enfrente y el león... Es más, la técnica que usa no es de lanzarle la lanza desde lejos. Lo citan como uno cita a un miura. Lo citan de frente y cuando el león da su brinco, se van de espaldas y dejan que caiga el peso del león sobre la lanza. Normalmente cuando lo matan de esa manera, el cuerpo del león está sobre ellos. Y aún así, pueden sufrir muchas cortadas y un par de mordidas, aún muriéndose el animal. Oye, es natural, es lógico, si te vas a encarar a Satanás no siempre vas a salir como si hubiera salido del bañito, todo rosita y limpio, y oliendo rico, no. Una guerra es una guerra, ¿no? Yo sé esto, crecí en Tacubaya y gracias a Dios era gallo yo, pero cada cuadra tenía un gallo. Y si tú ibas de observatorio enfrente del meteorológico hacia abajo, hacia arriba, tenías una cuadra libre. Pero llegando al territorio del otro gallo, ganaras o perdieras,
te tenías que sonar. Era a fuerza. Y no tenías que ganar, pero tenías que dejar con quien peleaste sin ganas de pelear contigo de vuelta. Pásale, Inés. Pásale, Juan. Entonces, encarar a Satanás no es un electivo, es una orden de Dios. ¿Va a ser muy confortable tu vida encararte a Satanás? No. No. Los de la familia de uno lo odian a uno, ¿sí o no? Lo odian a uno. Y mi madre y mi padre, cuando yo me entregué a Cristo Jesús, no me hablaron en 8 años. Yo escribí una carta del diario durante 8 años, hasta que finalmente un día mi papá contestó el teléfono y sabía yo que la sequía había terminado. Él murió de un ataque de corazón, pero con Cristo. Mi madre murió en mis brazos de cáncer, pero le voy a decir sus últimas palabras. Cuando entré al cuarto del hospital, estaba ella de rodillas al lado de la cama y había un charco de sangre, estaba desangrando. Y la agarré yo, pesaba, era un esqueleto. Y la levanté, me senté en la cama y me la acurruqué aquí. Cuando yo entré, ella estaba diciendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y le dije, mamita, ¿qué no puede creer? Y me dijo, hay millones y millones y millones de corderos alabando al Señor. Es lo que estaba viendo. Cuando yo vi eso, dije, Señor, ya no. Si ya está ya contigo, ¿para qué deja su cuerpo con vida? Menos de 3 minutos después expiró ella. Ella luchó, tardó en salvarse, pero ¿cómo luchó contra Satanás? Ella era máster. ¿Alguien aquí sabe lo que es un Rosacruz? El orden de los Rosacruzes es un orden de sabios egipcios. Y esa orden vino a los Estados Unidos a través de una universidad en los Estados Unidos, San José. Y muchos de los grandes eruditos de todos los ramos intelectuales eran Rosacruces. Mi madre era erudita, mi madre. Yo no sé de dónde sacaba tanto conocimiento, no importa lo que le hablaran, te citaba y te decía y quién y cómo comenzó y para dónde iba. Pues ella usó eso y el Señor la ungió de tal manera que en la cama, muriéndose de cáncer, con el libro telefónico, hablándole a la gente, y se entregaban al Señor. No solamente se entregaban, el próximo domingo llegaban a mi iglesia. Y ya expirando, ya muriendo, mi mamá llenó mi iglesia. Así era tu abuela. Ella no veía a nadie que no le predicaba el evangelio, que se tenían que salvar. A donde quiera que Cristo iba, el ungimiento estaba con él para sanar, para liberar, para poner en libertad y para destruir las obras de Satanás. Pero hay que encarar a Satanás. No puede uno buscar comodidad. Este evangelio no es para comodidad, es para gente valiente. Vino a destruir las obras de Satanás y Él nos ha ungido a nosotros para hacer exactamente lo mismo. Él estaba ministrando bajo el Espíritu Santo de Dios cuando ungió a los niños y dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Estaba ungido cuando tiró las mesas de los cambiadores de dinero. Era ese ungimiento. Y estaba ungido cuando le dio de comer a 5,000 hombres, sus esposas y sus hijos. Se estima que le dio de comer a más de 20,000 personas ese día y sobró comida. El ungimiento de nuestro Señor. Usó el ungimiento para hacer el bien y para atacar violentamente a Satanás. El ungimiento es para hacer el trabajo y la obra del Evangelio de Cristo Jesús.
El ungimiento es para nuestra vida cotidiana. Pero Cristo Jesús no usó el ungimiento para su vida cotidiana. Usó fe. Fe fue el contexto de su vida personal. No trató de vivir en el ungimiento porque su vida personal estaba fundamentada en la oración y en obediencia absoluta a su Padre y en absoluta sumisión a su Padre. Hago lo que le he visto hacer, hablo lo que le he oído hablar. ¿Creen ustedes que Cristo no tenía su propia opinión, su propia manera de decir las cosas? Sí, pero él se sujetaba a eso porque esa fue la instrumentación que puso Dios aquí en la tierra. En Mateo 14, el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Una cosa es real, el ungimiento es para ministrarle a gente, amén. Amén. Es un arma poderosísima en contra del enemigo de todos nosotros, y siempre es ofensivo. El ungimiento no es pasivo. Así es. Si tú vas al Zócalo a predicar, pero no oraste por todos los ciegos, los cojos y los enfermos que estaban ahí, perdiste el uso de tu ungimiento. El ungimiento no es para aquí, es para allá. Es para acá. Amén. Regularmente se apartaba para orar. ¿Quieres que el ungimiento fluya en tu vida? Tienes que orar. Amén. A la talla que es tu oración, a esa misma talla es tu ungimiento. ¿Me permites orar por ti con mi ungimientito? Mira, amor, te puedo ayudar un poquito. Oiga, algo es algo, ¿no? Ay, regularmente se apartaba. ¿Por qué? Porque es ahí donde él recibía sus órdenes. Es ahí donde él entendía por parte de Dios cómo actuar. Porque en la vida de Cristo Jesús, aun siendo quien y lo que él era, no hubo nunca acciones independientes al Padre. Amén. Amén. A mí me llenó de gozo cuando la hermana Gloria me dijo, pues otras personas vinieron, y la hermana Rosa igual, vinieron en pos de nosotros, y aunque los amamos y los queremos muchísimo, las dos me dijeron, pero tuvimos que decirle, pero él es nuestro pastor y las ovejas oyen la voz de su pastor. Usted no sabe lo que eso hace valer 43 años de sufrimiento en el ministerio. Entonces oía del Padre para poder llevar a cabo la voluntad del Padre y oraba a el Padre en fe. Escuchaba lo que el Padre decía y luego hacía lo que el Padre le decía. Si no quieres o no puedes o no has logrado oír al Padre en sesiones de oración, aquí te dice lo que hacer. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de las naciones y bautícenlos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Creo que eso es lo suficiente para ocuparte un rato. Y aparte que en oración uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios no es Neto, despierta, mi bien, despierta, quiero que te vayas a trabajar a las calles, chico idiota, hay mucha gente que es salva. No. Tiene que estar aquí. ¿Y cómo sabes? Sé de que sé porque sé que sé. Amén. Que Dios lo puso aquí. Amén. En Juan 12,
Juan 12, versículos 49 y 50. Dice Cristo Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quieres platicar? Platica de esto. Platica de cómo esto te liberó, te hizo libre. Por eso nos da un testimonio para decir: ciego era y ahora veo. Yo no cuento de mis años de asesinato y de drogadicción para darle gloria a ese machismo o locura y a las drogas. Lo hago para que la gente pueda ver y entender la grandeza de la liberación que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Grande. A mí me salvó el 9 de noviembre de 1974. De no haberme salvado, yo no hubiera visto el año nuevo. Había varios contratos en contra de mi vida. Me salvó. Y luego pude caminar en medio de estas personas y ni siquiera se daban cuenta quién estaba caminando en contra de ellos. Bien. El ungimiento es para ministrar. El ungimiento es un arma poderosísima en contra de nuestro enemigo. Todos tenemos el mismo enemigo. Así es. Los enemigos terrenales no deben de importarnos tanto, ¿verdad? Total, duran un poco, se mueren, Dios los juzga. Dios los juzga. Cualquier persona en esta época que ha hablado barbaridades de mí y en contra de mí, yo no voy a ir a hablarles: oye tú y Dios, porque, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a enseñar lo que es cordura. No, mi Señor me dijo: el que levante su voz en contra de uno de mis ungidos va a desear que lo ahogaran en una piedra atada a su cuello. Así es. Entonces, quito la pata. ¿Cómo voy a hacer eso mejor? Hago eso y yo no voy a la cárcel toda la vida. Sí, claro. Lo hace el Señor y lo hizo el Señor, así de sencillo. Entonces, el ungimiento, y quiero que lo tengan y lo mantengan en la mente, es un empuje ofensivo siempre. Está a la ofensiva, está al ataque, penetrando el reino de la oscuridad, penetrando el reino de la oscuridad siempre. Libera a la gente y derrota al enemigo. El ungimiento es el poder para cambiar vidas y para cambiar situaciones. El ungimiento es para servir, no para mostrar. Amén. Ay, el ungido ha llegado. Por favor. Vamos a ponerlo de esta manera, Elvia. Si yo soy más ungido que tú, ¿de quién es la culpa? Tuya. Así es. Porque si no, no pone límites al ungimiento a la vida de nadie que cree en él. Nadie que cree en él. Cuando ustedes empiecen a caminar en el ungimiento, se van a levantar los mensajes en lenguas, la interpretación en lenguas, la profeta que habla, Amén. los maestros. Amén, amén. Jesucristo no usó el ungimiento para convertirse en Jesus Christ, Superstar. Where are you wondering where you are? ¿No? Él no usó su ungimiento para convertirse en el estrella de rock del Evangelio. Él le ministró primeramente a los pobres y a sus necesidades. Ay, paz, pero es que fíjese que yo no conozco no hay pobres en mi barrio. Vivo en San Ángel, calle Lluvia 7, ahí tiene su casa. Y en esas 9 hectáreas con lago privado, no hay pobres. En esa situación estoy yo. Fíjese que me estoy burlando, pero esa era mi dirección en su vida. Lluvia 7.
Total, pero yo no actuaba así. Yo nunca he sido pedante, ni antes de conocer a Cristo, nunca fui. Además, fui defensor de los enfermos, cuando todo el mundo se le echaba a alguien, yo decía, no, tiene defensor. Y luego al que yo defendí se llamaba Porfi. Un día, y era cojo, tenía muletas de esas que se daban aquí y aquí, y un día dije algo que no le gustó, me dice, si no te arrepientes de lo que acabo de decir, te va a ir mal. Le dije yo, ay, no, si estás bien, ¡juac! ¡juac! Como 4 muletazos arriba de la cabeza. Diría yo que ganó esa bronca, Porfi. Pero quiero que se den cuenta de esto, que el ungimiento, no, aunque lo tenía grandemente, el ungimiento no era el elemento fuerte de la vida de Cristo Jesús, no era el elemento dominante de la vida de Cristo Jesús. El elemento dominante en la vida de Cristo Jesús era su relación con su Padre, porque Él no hacía nada sin consultar. Cuando uno no consulta al Padre, sea ese o sea el apóstol terrenal, que es un padre, va a haber problemas, no va a salir bien. No va a salir bien. Y el ungimiento es para todo mundo en el cuerpo de Cristo Jesús. Es más, Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 dice que tu cabeza no carezca de ungimiento. Hay aceite para tu cabeza, hay óleo en suficiencia para tu cabeza. Necesitamos el ungimiento, obviamente, para hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos lograr en la carne? Digo, podemos lograr muchas cosas y muchas que tienen la apariencia de éxito, pero no son cosas eternas. Las únicas cosas eternas que podemos lograr son bajo el ungimiento de nuestro Padre. No podemos bregar con las necesidades de gente con nuestra propia fuerza. Es más, lo hace conocer a Cristo. Usted quería llevar los problemas de todos sus hijos y se los ponía y sufría, y no tenemos la fuerza ni para cargar esa carga, ni para ministrarle a nuestros hijos. Es imposible tratar de hacerlo en la carne, pero si lo hacemos en el Espíritu, es otra cosa completamente. En el libro de Zacarías, capítulo 4 y versículo 6, la palabra dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo el mundo cree que esas son palabras que le habló David, no, que les habló a Zorobabel. Y si quieren saber el significado de eso, busquen un poquitito la vida de Zorobabel. Y luego dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Dios serás reducido a llanura. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice, delante de Zorobabel. O sea que el Señor quiere grandes cosas, cosas maravillosas, cosas mucho más allá de tu capacidad y tu habilidad. A Él no le interesa la capacidad y la habilidad que tú tienes, le interesa la relación que tú tienes con Él y con el Espíritu Santo, en el contexto, obviamente, de la fe. Hubo un tiempo cuando el demonio se llamaba Lucifer. Se llamaba Lucifer. Y era enormemente ungido por Dios.
Es más, él tenía, su trabajo de él era recolectar toda la gloria de Dios y llevársela a sus pies, al trono. Qué chambita. Y él quiso más. Quiso ir más alto que el Señor. Escogió mal. Y en Ezequiel 28, comenzando con el versículo 13, la palabra dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjese cómo era Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Eso no lo compró en este Palacio de Hierro. Esa era la vestimenta de él. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. ¡Qué caída! ¡Qué caída! Lucifer, el querubín ungido de Dios, la principal creación de Dios. Nosotros nos confundimos en Facebook. ¿Ya vio lo que este cuate manejaba? Increíble. Tremenda sabiduría. Su postura era directamente a un lado de Dios. Su belleza más allá de cualquier descripción. Y no solamente al ojo, a los oídos. Él era una alabanza como ninguna otra alabanza constante. Su cuerpo emanaba alabanza a Dios. Él estaba a cargo de la música. Por eso caen tantos líderes de música cristianos. Se enaltecen porque son buenos y la gente los ama. La gente ve primero al pastor, segundo, no ven a la pastora, ven al director de alabanzas, particularmente si es bueno. Y cuando hay conflictos en la iglesia, normalmente pasan entre el pastor y el director de alabanzas. Llevo 43 años en esto, lo he visto. El único que no me echó vara fue ¿cómo se llama el guitarrista? David. No, Samaniego. ¿Juanito Samaniego? No, Juanito tocaba en el grupo de alabanza. No estoy hablando de que dirigía la alabanza. Es muy amigo de Marcos Witt, es muy famoso guitarrista, compositor. Bueno, tal. Salió del homosexualismo él. Una salvación gloriosa, gloriosa, gloriosa. Es más, los dos salmistas más poderosos de México salieron del homosexualismo y se convirtieron en grandes en la cuestión de él estaba a cargo de los instrumentos de la música del cielo. O sea, su charla la tenía hecha, estaba Dios y luego él, punto y aparte. Y todo el cielo lo entendía y lo comprendía así. Y él nunca dejaba de funcionar en el ungimiento. Óigame.
El diablo sabe muy bien el poder del ungimiento en la vida de una persona. Él odia cuando una persona se mueve en el ungimiento de Dios. Él odia a cualquiera que tiene el ungimiento del Espíritu Santo, porque eso fue lo que él perdió. Adán perdió la capacidad de estar desnudo delante de Dios y no sentir ninguna pena, ninguna vergüenza, y de caminar por el jardín del Edén platicando con Dios. Dios nos diseñó para poder hacer eso. Y el ungimiento es la manera de aproximarnos al jardín. El jardín, ya no podemos entrar al jardín, pero el jardín se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El corazón de él fue levantado porque se veía en el espejo y decía, ¡mua! ¡Qué bárbaro Lucifer! Nadie, no hay nadie. Y si Lucifer era del pueblo, decía, no hay nadie, nadie. El orgullo convierte la gloria que le pertenece a Dios y a Dios. Pero quiero decirle algo de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Él la presta a vasos, pero no la da, es de Él. Y si hay gloria manifiesta en nuestras vidas, es la gloria de Él. Porque de nosotros no sale nada más que pudrición. La voluntad y la rebelión siempre, el orgullo siempre te va a quitar y a robar tu ungimiento. Estaba yo en la India con el hermano Cerulo y estábamos predicando, campaña que él estaba predicando en Madras, que es una región de la India. Y yo era uno de los 3 maestros de las sesiones de enseñanza para el público y para los pastores, para enseñarle a los pastores. Y hubo muchos pastores, había como 16,000 pastores en esa junta. Me empezaron a platicar de un cuate que estaba en Nueva Delhi y que milagros y milagros y milagros y milagros y multitudes, millones de personas estaban yendo. Terminamos y el hermano Cerulo dijo, vamos allá a ver, tenemos que salir de Nueva Delhi de todas maneras, vamos a un culto. Y yo no sé qué pensó él, pero el momento que estuve bajo eso, yo dije, esto no es ungimiento de Dios. Aquí no está funcionando el Espíritu Santo. Venimos a saber que se le descubre que le está pagando a gente para, por ejemplo, orar por ellos y que vomitaran, y que era un tumor, y que era esto otro, y era un pedazo de hígado crudo masticado. Gente en silla de ruedas que no era paralítica, levántate y anda, y salían corriendo y gritando. Y claro, la gente ignorante ahí, pero era engaño, no era ungimiento. Pero lo que yo llegué a pensar es, este cuate fue ungido, fue. Y no tolera obrar sin ungimiento, tiene que fingirlo, y el daño que hizo, quién sabe, no se puede medir. En Isaías, no se preocupe, nada más me queda 1 hora. En Isaías 14, en Isaías 14, comenzando con el 12, la palabra dice así: ¿dónde estoy?
14, comenzando con el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Seré, sentiré. Yo se dé cuenta cómo están escritos esos versos. Yo voy a hacer, yo voy a esto, porque yo soy, porque yo. Ahí está el yo completamente. Él colocó lo que él era y lo que él creía arriba de nuestro Señor. Causó que entrara en rebelión y en traición. Una escritura más en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles son los demonios. Y quién sabe, millones y millones de millones, posiblemente miles de millones de ellos, no sé, nunca nos da el número. Dense cuenta que el Señor no dijo, ok, vamos a tener una reunión de ancianos, que algo anda mal aquí. No convocó a los ancianos a disputar o a negociar cuál de los dos sería el número uno. Él dijo, ¡buah! Y ahí terminó el argumento. Ahí terminó el argumento. Hubo una guerra en el cielo y el diablo perdió, dígalo. El diablo perdió. Él perdió. Y lo que quiero que usted se dé cuenta es que el ungimiento es convincente, convence. Con lo que Dios le había dado, con ese ungimiento que Dios le había dado en el cielo, Él convenció a otros ángeles que lo siguieran. Poderoso el ungimiento. O sea que si mal manejas el ungimiento puede llevarte a un éxito aparente que va a ser tu destrucción absoluta. Así es. Si usted no usa su ungimiento para bien, lo va a usar para convencer a otros del camino suyo. Lucifer y su pandilla perdieron ese día, perdieron su padre, perdieron sus posiciones, perdieron sus ungimientos, lo perdieron todo. Use el ungimiento bien o lo va a perder, o lo va a perder. Ahora, él y sus ángeles odian a Dios y a cualquiera que sirva a Dios. Así que si usted ha hecho a Jesucristo el centro de la vida de usted, bienvenido al campamento. Estamos en el ejército de Dios. Así es, amén. Amén. Y el Señor me ha hecho general en su ejército, uno de muchos. Y aquí, el que estornudowski se va al paredón. Y entiendan esto, el enemigo va a atacarlo constantemente si
siempre. Y si usted no está al tanto de los ataques de Satanás, probablemente usted ni sabe que está en una guerra. Él nos dio el ungimiento y el ungimiento nos lo dio para predicarle el evangelio a los pobres, para sanar a los abatidos de corazón, para llevar liberación a los cautivos, para darle vista a los ciegos y para predicarle la libertad a los que están lastimados y para predicar el año aceptable de nuestro Señor y con el propósito de derrotar al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá que su entendimiento